Hay gente endeudándose ahora mismo, en tu ciudad, solo para que un desconocido los mire 2 segundos más. Imagina la escena. Alguien llega a una comida familiar con un coche nuevo. Uno de esos que sabes, solo con verlo, que no encaja del todo con lo que gana. Y aún así lo compró. Se metió en una deuda que le va a costar años para conseguir algo que dura apenas unos segundos. Que todos se giren a mirarlo. ¿Te parece irracional? Pues aquí está el truco. Para tu cerebro no lo es tanto. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando recibimos reconocimiento social, cuando nos admiran, nos aprueban o nos colocan por encima, se activan partes del circuito de recompensa que también responden al dinero y a otras recompensas. No significa que un aplauso sea literalmente comida. Significa que, para tu cerebro, el respeto social nunca fue un simple adorno. Y esto no le pasa solo a quien compra el coche, te pasa a ti también, todos los días, de formas mucho más pequeñas y bastante menos evidentes. Piénsalo. ¿Por qué contestas un mensaje de trabajo a las 11 de la noche, aunque podría esperar hasta mañana? ¿Por qué te fijas en el coche del vecino o en la universidad a la que fue el hijo de tu cuñada? ¿Por qué a algunas personas les incomoda admitir que van en transporte público y a otras les da exactamente igual? Todo eso es la misma calculadora funcionando por debajo. Estamos midiendo, sin darnos cuenta, en qué posición creemos estar respecto al resto. Y no hace falta que sea algo caro. A veces el estatus se busca con una foto de vacaciones en el lugar correcto, subida en el momento correcto, o mencionando, como quien no quiere la cosa, el barrio en el que vives, o eligiendo la marca exacta de las zapatillas para una reunión que, en teoría, no tiene nada que ver con moda. No siempre lo hacemos de forma consciente. Tu cerebro va colocando esas señales una por una, como pequeñas etiquetas invisibles que dicen, esto es lo que valgo. Hay un ejemplo que se repite en medio mundo. El último modelo de móvil, comprado el mismo día que sale y pagado a plazos que aprietan más de lo que la persona quiere reconocer. El teléfono anterior todavía funciona. La cámara sigue haciendo fotos. Las aplicaciones abren. Lo que se compra no es solo más memoria o una lente mejor. También se compra ser, durante unas semanas, uno de los primeros del grupo en tenerlo. Y cuando aparece el modelo siguiente, la sensación se evapora. El objeto sigue ahí. El estatus que prometía, no. Y esto se pone todavía más interesante. Suscríbete, dale a like y activa la campanita, porque en The Mirror Files vamos a seguir destripando por qué hacemos lo que hacemos. Vale, vamos a lo de siempre. ¿Por qué tenemos esto metido tan adentro? En una tribu pequeña, hace decenas de miles de años, el estatus no era solo una cuestión de ego. Podía convertirse en mejores alianzas, más apoyo en los momentos difíciles, mayor influencia dentro del grupo y más oportunidades de formar una familia. Cuando llegaba un año malo, tener una buena reputación podía significar que otros compartieran contigo, protegieran a tus hijos o confiaran en tus decisiones. Tener poco apoyo social podía dejarte mucho más expuesto. Así que tu cerebro no aprendió a perseguir el estatus únicamente por vanidad. Lo aprendió porque, durante gran parte de nuestra historia, la reputación podía transformarse en recursos, protección y seguridad. Y aquí hay un detalle interesante. En muchos grupos de cazadores-recolectores, el cazador que conseguía una pieza grande no se quedaba simplemente con el mejor trozo mientras los demás miraban. La carne se compartía, y presumir demasiado podía volverse en su contra. En algunas comunidades, incluso se burlaban de la presa o quitaban importancia a la hazaña para impedir que el cazador empezara a creerse superior al grupo. Pero eso no significa que la habilidad no diera estatus. El buen cazador ganaba reputación, aliados y personas dispuestas a ayudarlo cuando las cosas fueran mal. El estatus funcionaba casi como un contrato. Tú aportas algo valioso al grupo y el grupo te devuelve respeto, confianza y apoyo. El problema es que aquel contrato cambió hace mucho, pero el instinto de perseguir sus recompensas sigue intacto. Ese sistema
Estaba preparado para un grupo de 30 o 40 personas, no para un mundo con redes sociales, publicidad constante y miles de millones de personas compitiendo por atención. Tu cerebro sigue calculando estatus como si vivieras en una tribu pequeña, solo que ahora la tribu es tu feed, tus compañeros de trabajo, los padres del colegio y antiguos compañeros de instituto a los que no ves desde hace 15 años, pero cuya vida conoces por una pantalla. Y ese cálculo, que antes podía ayudarte a sobrevivir, ahora muchas veces solo consigue que te sientas por debajo de alguien. Aquí hay algo que quizá no sabías. Existen dos grandes caminos para conseguir estatus, y no producen el mismo tipo de relación con los demás. Uno es el dominio, conseguir posición mediante la intimidación, la amenaza, el control o la capacidad de imponer costes. El otro es el prestigio, recibir respeto de forma voluntaria porque aportas habilidad, conocimiento, generosidad o soluciones que los demás valoran. Los dos pueden colocarte arriba, pero no te sostienen de la misma manera. El coche del principio no es dominio en sentido estricto. Es una señal visible de estatus, un atajo que toma prestado el lenguaje del dinero, la exclusividad y el poder para conseguir una reacción rápida. Y ese tipo de señal es carísimo de mantener, porque siempre necesita algo más nuevo, más exclusivo o más difícil de conseguir. El prestigio funciona al revés. Tarda mucho más en construirse, pero no desaparece en cuanto llega un modelo nuevo al escaparate. Y aquí está lo que de verdad debería hacerte pensar. Cuando alguien se siente inseguro sobre su posición, las señales rápidas y visibles se vuelven mucho más tentadoras. Comprar algo caro produce una reacción inmediata. Ganarte el respeto por tu trabajo puede llevar años. Presumir de un contacto importante tarda 10 segundos. Convertirte en alguien al que los demás escuchan porque sabe de lo que habla tarda muchísimo más. Por eso, cuando alguien necesita recordar constantemente cuánto tiene, a quién conoce o dónde ha estado, puede que no esté mostrando seguridad. Puede que esté intentando fabricarla delante de los demás. Piensa en dos tipos de jefe que seguramente has conocido. Uno alza la voz, interrumpe y convierte cada reunión en una demostración de quién manda. El otro casi nunca necesita levantar el tono y aún así, cuando habla, la sala se calla sola. Los dos tienen estatus, pero solo uno conserva buena parte de él cuando pierde el cargo. El primero dependía del título, del despacho y de la capacidad de castigar. El segundo dependía de lo que sabía hacer y de lo que los demás habían decidido reconocerle. Y te lo pregunto directamente, ¿alguna vez te has gastado dinero que no tenías solo para que alguien pensara mejor de ti? Cuéntamelo en comentarios, sin vergüenza. Mucha más gente de la que imaginas ha hecho exactamente lo mismo. Ahora viene lo más incómodo. Este mecanismo puede confundirse entre estatus profundo y estatus fabricado. Un montón de me gusta de desconocidos puede activar zonas relacionadas con la recompensa y sentirse como aprobación social, aunque no sea lo mismo que el respeto real de alguien importante para ti. Por eso las redes sociales enganchan tanto. Convierten el reconocimiento en una cifra visible, inmediata y renovable. Subes algo, esperas, miras la pantalla y durante unos segundos sabes exactamente cuánta atención has conseguido. Pero esa atención caduca rápido. Mañana hay otra publicación, otra persona, otro viaje y otro número con el que compararte. Y ese es el segundo problema. El estatus es profundamente comparativo. Da igual que tengas más que antes. Si entras en un círculo donde todos parecen tener todavía más, tu cerebro puede registrar tu nueva posición como una pérdida, aunque tu vida no haya empeorado en absolutamente nada. Alguien puede ganar más dinero que nunca y sentirse más pobre que antes. Puede vivir en una casa mejor y empezar a verla pequeña. Puede conseguir el trabajo que deseaba y sentirse mediocre al descubrir que sus nuevos compañeros tienen cargos más altos. El estatus no mira únicamente lo que tienes, mira quién está a tu lado. Así que la próxima vez que notes ese tirón, comprar algo que no necesitas, presumir delante de alguien
o compararte con una vida que solo conoces por una pantalla, párate 2 segundos y pregúntate, ¿estoy construyendo prestigio, algo que seguirá conmigo porque nace de lo que aporto? ¿O estoy comprando una señal rápida para sentirme por encima durante un momento? La respuesta no siempre te va a gustar, pero es una pregunta que tu cerebro lleva decenas de miles de años evitando hacerse.